Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido simplemente evaluar las condiciones bajo las cuales un proceso autoregresivo, por ejemplo, era debidamente estacionario, cómo computamos las funciones de impulso-respuesta, etcétera. Y hemos mostrado que todas esas cosas dependían de funciones de los lambdas, ¿no es cierto? Perdón, de los phis. ¿Sí? Los phis eran los que determinaban, los phis van a determinar cómo van a ser los lambdas y por lo tanto implícitamente van a determinar si el sistema es dinámicamente estable o no, van a determinar las funciones de impulso-respuesta, etcétera. Todo entonces dependía de las características de los phis. Por ejemplo, en un proceso autoregresivo de primer orden dependía del valor de phi, de este valor de Ki, si es que nuestro proceso era o no era débilmente estacionario. Lo que voy a hacer ahora entonces es que voy a presentarles una manera en la cual vamos a tratar de discutir estimación de procesos. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente asumiendo que Dios es lo suficientemente amable para decirnos cuáles eran los valores de C, de phi y de sigma cuadrado. Entonces con esos valores conocidos nosotros podíamos saber si el proceso era débilmente estacionario o no, podíamos computar las funciones de impulso-respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. En la vida real nosotros no sabemos cuáles son los valores de las constantes ni de la varianza. Lo único que tenemos son las observaciones de Y. Y lo que tenemos que hacer entonces es estimar los parámetros del proceso estocástico que caracteriza Y. En la primera parte de este tópico, lo que vamos a hacer es vamos a asumir que nosotros no sabemos cuáles son los parámetros del proceso, pero que sabemos cuál es el proceso que está detrás de los datos. Entonces vamos a asumir que sabemos cuál es la especificación, pero no sabemos, pero queremos estimar la especificación. No conocemos los parámetros específicos, los valores de los parámetros, pero conocemos la especificación. Eso sería teoría de la estimación, que es lo que han hecho típicamente en el curso de econometría 1 y sus cursos de econometría en pregrado, ¿no es cierto? En la vida real, nosotros tenemos los datos de Y, digamos, tenemos los datos de inflación, pero no solo no conocemos los parámetros del proceso estocástico, sino que también no sabemos cuál es el proceso estocástico. No sabemos si es un ARMA 2, 3, es un AR 4, es un ARMA 1, 1, es un AR 8. No sabemos cuál es el proceso estocástico que mejor caracteriza las propiedades o las regularidades empíricas de la serie Y. Lo que vamos a hacer entonces un poquito más tarde es discutir qué tipo de técnicas tendremos que utilizar cuando no estamos en teoría de estimación, sino estamos en teoría de especificación. No conocemos la especificación y tenemos que buscar cuál es la mejor manera de resumir, la manera más eficiente de resumir las características estadísticas de los datos. Y vamos a discutir criterios de selección de modelos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo pronto, entonces, vamos a asumir que conocemos que el proceso es AR1, por ejemplo, en este caso, y vamos a asumir no solo que el proceso es AR1, sino que además vamos a asumir algo que típicamente no necesitamos asumir en la vida real y que muy frecuentemente no se cumple en la vida real. Y de hecho, una de las razones por las cuales más tarde en este curso vamos a discutir qué ocurre cuando estamos intentando evaluar modelos en los cuales, por ejemplo, no se cumple el supuesto de normalidad de los errores, vamos a discutir qué podemos hacer, qué tipo de proceso podemos tratar de evaluar o qué tipo de técnicas podemos tratar de utilizar cuando tenemos desvíos de normalidad. Vamos a discutir eso un poco más tarde en el curso. Por ahora, vamos a asumir que sabemos que los usos son normales, pero no sabemos cuál es la varianza de los usos, ¿ok? Entonces lo que queremos es, sabemos que Y se distribuye, sigue un proceso autoregresivo de primer orden y que los subtest son normales. Si sabemos que los usos son normales, entonces la gracia de tener un supuesto de la distribución detrás de los US es que vamos a poder utilizar, si es que sabemos que los US son normales, vamos a poder utilizar máxima verosimilitud. Si es que no sabemos que los US son normales e incorrectamente asumimos que los US son normales, no todo está perdido, podemos trabajar con lo que se llaman los modelos mal especificados y hacer cuasi máxima verosimilitud o pseudo máxima verosimilitud en el caso en el cual nosotros imponemos erróneamente, en este caso porque no sabemos la distribución de los US y asumimos que los US son normales, y utilizamos una distribución que no es la distribución entre comillas correcta, pero utilizamos esa distribución para empezar a caracterizar ese proceso, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a asumir que los U's son normales, ¿ok? Y vamos entonces, por lo tanto, a asumir que Dios nos ha dicho que los U's son normales y por lo tanto vamos a poder hacer máxima verosimilitud. Para hacer máxima verosimilitud, voy a distinguir dos métodos de estimación que podríamos hacer. Uno que vamos a llamar el método exacto o incondicional y otro que vamos a llamar el método condicional de escribir la función de verosimilitud. Y la distinción entre el método exacto y el condicional va a ser en cómo vamos a lidiar con las observaciones o la observación que potencialmente podríamos perder. ¿Qué quiere decir que podríamos perder? Quiero que piensen que tenemos, por ejemplo, un proceso autoregresivo de segundo orden o de primer orden, como estamos acá. Entonces, la inflación hoy día depende de la inflación del periodo anterior.
Y tenemos datos de inflación desde 1960 hasta hoy día. Entonces, por ejemplo, la inflación de 1970 depende de la inflación de 1969. La inflación del año 2008 depende de la inflación del año 2007, porque la inflación del periodo del año T depende de la inflación del año T-1. Y observamos la inflación del año T-1. Pero como tenemos datos que parten del año 1960 y no había INE, por ejemplo, o no había datos del IPC o lo que fuera, no había datos de inflación antes del año 60, no tenemos datos de esa serie. Entonces, cuando queremos caracterizar la inflación de 1960, sabemos que si este proceso es un proceso de torsión de primer orden, la inflación de 1960 depende de la inflación en 1959. Pero no tenemos manera de llamar al representante de estadísticas de 1959 porque el señor ya no está, o nunca se hicieron esos datos, o esos datos se quemaron, o lo que fuera. No existe esa observación. Por lo tanto, yo no podría escribir la función de verosimilitud o la función de distribución de Y para 1960, condicional en 1959 porque no la observo. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Yo podría escribir, recuerden que la función de verosimilitud o la likelihood es simplemente dar vuelta a lo que habíamos visto antes. Seguramente lo vieron cuando vieron máxima verosimilitud. Lo que hacemos es básicamente, cuando en un problema estadístico, en su curso de estadística, lo que han hecho es, digamos, dicen, Y es normal, se distribuye normal, con parámetro tanto y tanto, con media tanto y varianza tanto. Entonces lo que ustedes dicen es, dado la media y dado la varianza, la distribución de Y es normal. Entonces lo que ustedes dicen es, la distribución de los datos condicional en un vector de parámetros fijo que conocemos. Entonces, en su curso de estadística les decían, por ejemplo, las preguntas de si Y se distribuye normal con esperanza 8 y varianza 43, ¿cuál es la probabilidad de observar de tener una observación de Y mayor que 45? Entonces, lo que ustedes tenían que hacer era calcular la integral, dada la función que les habían dado, y sabían el valor de la media, sabían el valor de la varianza, ¿no es cierto? En teoría de la estimación, ustedes no conocen esos parámetros. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer es, si postulan una función de distribución, lo que hacen es escribir la función de verosimilitud. Y la función de verosimilitud lo que hace es cambiar los roles. Lo que hace es decir, en lugar de decir datos en función de parámetros, lo que hace es decir parámetros en función de datos. ¿Sí? Esa es la función de verosimilitud. Entonces lo que trata de decir es, dada la muestra, en lugar de decir dado el vector de parámetros, dada la muestra que observamos y dado el supuesto de distribución que tenemos de Y, ¿cuáles son los estimadores del vector de parámetros en este caso que harían más probable haber observado la muestra que hemos observado, por eso estamos condicionando la muestra que hemos observado y la distribución que hemos postulado? Entonces, dada la muestra, ¿cuál es el vector de parámetros que hace más probable haber observado esa muestra, dada la distribución que postulamos? Entonces, lo que hacemos es, si creemos que la distribución es normal, entonces igualamos la misma función de distribución o función de densidad que teníamos bajo normalidad, pero ahora llamamos esto likelihood y le cambiamos el orden. En lugar de asumir que esto es conocido y dado, que los parámetros son conocidos y dados, que es lo que hacemos cuando describimos la función de densidad, la función de verosimilitud asume que estas son incógnitas ahora. Y lo que se observa y se conoce es la muestra o los datos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que, dado que los U son normales, condicional en el valor de Y del periodo anterior, Y también va a ser normal, ¿sí? Porque como Y es conocido, Y en el periodo T-1 es conocido, C es una constante, Phi es una constante, si U es normal, Y condicional en YT-1 va a ser normal también. ¿Qué esperanza condicional tiene Y? Ya hemos derivado eso. La esperanza condicional de Y es simplemente C más phi veces YT-1. ¿Y cuál es la varianza condicional de Y en un proceso AR1? También la hemos derivado. Todo lo que está sombreado acá, condicional en que observamos YT-1, dado que esto es constante y esto es constante también. Entonces todo esto va a ser cero como varianza condicional. Por lo tanto, la varianza condicional de Y es simplemente la varianza de U, que es sigma cuadrado. Por lo tanto, entonces, yo podría escribir la función de verosimilitud de Y para el periodo T, condicional en que observo Y del periodo T-1 en función de los momentos condicionales de Y. Entonces lo que haría simplemente, si yo asumo que los Y son normales, la función de densidad de una normal, que ustedes seguramente recuerdan de memoria, es 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma cuadrado. ¿Qué es sigma cuadrado? La varianza de Y. ¿Qué varianza? La varianza condicional de Y, porque estoy condicionando Y T-1. Por lo tanto, sería el sigma cuadrado, que es la varianza condicional de Y, por E elevado a la menos Y sub T menos su esperanza,
¿Qué esperanza? La esperanza condicional de Y en haber observado YT menos 1. ¿Cuál es la esperanza condicional de Y? C más phi YT menos 1. Por lo tanto, acá, como ven en el numerador, tengo menos C menos phi YT menos 1. ¿Sí? Al cuadrado dividido 2 veces sigma cuadrado. ¿Qué es sigma cuadrado? La varianza condicional de Y. ¿Cuál es la varianza condicional de Y? Sigma cuadrado. Por lo tanto, esta sería la función de verosimilitud para todas las observaciones de Y para los cuales tengo el Y del periodo anterior. Entonces tengo el Y para el periodo, digamos, si nuestra muestra parte en el periodo 1, entonces tengo rezago de Y para el periodo 2, para el periodo 3, 4, 5, 6, hasta el periodo T grande, donde es el último dato que tengo en mi muestra, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre para el primer periodo, para el periodo 1? En el periodo 1 yo necesitaría conocer Y sub 0, pero como hemos dicho antes, el INE no existe, no había, no existe ese dato. Como no existe ese dato, yo no conozco cuál es el Y sub 0. Como yo no conozco cuál es el Y sub 0, yo no podría escribir la función de densidad condicional y por lo tanto no podría escribir la likelihood condicional. Pero si es que yo postulase que el proceso es débilmente estacionario, yo podría postular que el Y en el periodo 1 no debiese estar condicionado en nada, sino que debiese escribir, si yo no quiero perder la primera observación para aportar a la función de verosimilitud, entonces yo podría postular que evalúo todo en los momentos incondicionales de Y, porque yo voy a asumir que es como si el Y sub 0 partiese en el momento incondicional de Y. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que yo podría hacer es calcular los momentos incondicionales de Y. Y ya sabemos que si el phi es menor que 1 en valor absoluto, la esperanza incondicional de Y es simplemente C sobre 1 menos phi, que sería esta parte de acá. Y la varianza incondicional de Y sería simplemente sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado, que es la que hemos derivado justamente hace 2 clases, me parece, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, yo podría ahora escribir la función de densidad de Y1, condicional vector de parámetros, si es que los conociese, como no los conozco, escribo la likelihood, en la cual digo, condicional haber observado Y sub 1, y no sabiendo Y sub 0, yo puedo expresar la función de verosimilitud, pero la función de verosimilitud incondicional, no condicionada al valor de Y en el periodo 0, sino evaluada en el momento incondicional de Y. Por lo tanto, entonces, esta sería la likelihood en el momento incondicional de Y. ¿Están de acuerdo? ¿Profe? ¿Sí? Sí. Al final, entonces, si hacemos esas dos cosas, la única diferencia que vamos a obtener en los valores al final obtenidos por la likelihood va a ser gracias a esa información uno, o sea, ese dato uno que no podemos calcular cuando es condicional, pero sí cuando es incondicional. ¿O va a haber más diferencia Exacto. entre las dos cosas? Nada más. Entonces, como vamos a ver, déjame en un minuto más, tal vez podría haber partido con el momento condicional, pero bueno, por alguna razón he partido de este modo. Pero entonces la likelihood, la log likelihood, va a ser simplemente aplicar el logaritmo a la productoria de las likelihoods, ¿no es cierto? Porque obviamente YT condicional YT menos 1 es simplemente como las likelihoods de los U sub T's, y los U sub T's hemos dicho que eran independiente, idénticamente distribuidos o eran ruido blanco, ¿no es cierto? Entonces, la función de verosimilitud conjunta de toda la muestra va a ser la productoria de las likelihoods individuales. Y la log likelihood, que es lo que típicamente tratamos de estimar, es simplemente el logaritmo de las productorias de las likelihoods, que va a ser simplemente la sumatoria de los logaritmos de cada una de las likelihoods, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, como decía su compañero, lo que va a ocurrir es que desde la observación 2 en adelante, las likelihoods, las log likelihoods van a ser simplemente sacarle el logaritmo a esta parte de acá, ¿no es cierto? Y sumar todas estas para cualquier observación, para la observación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para la observación 1, lo que haríamos es simplemente sacar el logaritmo a esta expresión de acá. Si hacen esto, van a ver que obviamente acá el raíz de 2pi está en los dos lados, etc. Entonces, si hacen eso, van a ver que hay componentes que van a ser comunes acá, en las dos likelihoods, y que van a sumar simplemente t veces esa constante. Va a ser menos t medios logaritmo de 2pi, que va a ser simplemente esta parte de acá, ¿no es cierto? Sumada t veces, menos, y acá van a tener entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la parte de esta parte de acá, esta varianza de acá, la estamos sumando t menos 1 veces. ¿Por qué la estamos sumando t menos 1 veces? Porque estamos tomando en cuenta solamente desde la observación 2 hasta la observación t este término. Por lo tanto, acá van a tener el menos 1, menos t menos t menos 1 medios logaritmo de sigma cuadrado, va a ser la parte de las
t-1 veces que estamos sumando el logaritmo de esta parte de acá, ¿sí? Y va a haber un solo terminito de acá, que es este de aquí, el de la varianza incondicional, que es justamente este término de acá. Esta sería la varianza incondicional para la log likelihood de la primera observación. Y acá tienen el Y para la primera observación, que sería esta parte de acá, ¿no es cierto? Toda esta parte de acá. Y por otro lado, van a sumar todos los términos de este exponente de acá, para la parte de ahí. Entonces les pediría que con calma en la casa se aseguren de entender perfectamente bien cómo hemos derivado la función de verosimilitud y la log likelihood en este caso. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir acá? Lo que ocurre es que lamentablemente, como estamos en el caso en el que vean que yo tengo que estimar, ¿cuáles son los parámetros que tengo que estimar? Tengo que estimar sigma cuadrado, tengo que estimar c y tengo que estimar phi. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? Derivar esta expresión respecto a sigma cuadrado, respecto a c y respecto a phi, igualar esas tres ecuaciones a cero y van a tener un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Tres ecuaciones, tres incógnitas. El único problema que van a tener es que cuando deriven respecto a sigma cuadrado, respecto a phi, la derivada respecto a sigma cuadrado y respecto a phi va a crearles un componente en el cual van a tener una parte acá, una parte acá, una parte acá, y por lo tanto van a tener que no van a poder encontrar una solución analítica para los coeficientes de sigma cuadrado, phi y de c que resuelven las condiciones de primer orden. Y por lo tanto van a tener que utilizar métodos numéricos para resolver este problema. Entonces, aún un problema tan trivial y tan simple como un proceso autoregresivo, si es que yo quiero estimar el proceso utilizando la función de verosimilitud exacta, la función de verosimilitud incondicional, yo voy a requerir métodos numéricos para poder hacer eso. Y otra vez, además, obviamente, para poder escribir la función de verosimilitud utilizando la función de verosimilitud exacta o incondicional, yo requiero poder encontrar o expresar los momentos incondicionales, la esperanza y la varianza incondicional de Y. Y obviamente para poder hacer eso, yo sé que en un proceso AR1, yo necesito que el phi sea menor que 1 en valor absoluto. Por lo tanto, entonces, como yo no sé el valor de phi, para yo poder estimar este proceso correctamente y utilizar y no descartar esta observación, yo voy a necesitar que el proceso sea débilmente estacionario para poder expresarlo de este modo y lamentablemente voy a requerir hacer un trabajo bastante numéricamente intensivo porque voy a tener que utilizar métodos numéricos para tratar de resolver este problema de optimización. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre ahora si yo decido hacerme al loco con el primer dato? Es decir, yo escribo la función de verosimilitud solamente para los casos en los cuales yo puedo condicionar con información pasada que yo observo. Eso querría decir que yo puedo escribir la log likelihood desde la observación 2 hasta la observación t, pero no puedo escribir la log likelihood condicional para la observación 1 porque no tengo el dato idea sub 0. Entonces, si yo escribo lo que se llama la log likelihood condicional, sería aquella en la cual puedo expresar, la función de verosimilitud tiene que expresarse siempre solamente en función de observables, o sea, datos y parámetros. ¿No es cierto? No puedo expresarla en función de otra cosa que sean observables y parámetros. Entonces acá la log likelihood está expresada en función solamente de observables y parámetros y vean que acá todos los términos asociados al momento incondicional para el Y sub 1, o sea, el primer terminito de acá, uno de estos términos no va a estar, por lo tanto acá solamente tengo t-1 medios, ¿no es cierto? ¿Sí? No tengo el t porque no estoy tomando en cuenta esta partecita de acá, en la likelihood. Esta parte de acá no la tomo en cuenta y esta parte de acá tampoco la tomo en cuenta porque no puedo expresar esta función de verosimilitud para el primer dato. Por lo tanto, entonces solo escribo la log likelihood para del dato 2 en adelante. Por lo tanto, entonces voy a poder expresar esto de este modo. Esto de este modo. ¿Sí? Y ahora quiero que vean un minuto esto. ¿Qué ocurre si es que yo quiero encontrar entonces el vector de parámetros que resuelve que maximiza esta función objetivo? Vean que yo puedo expresar ahora a Y, a la variable dependiente, como la Y desde el periodo 2 hasta el periodo t, que son todos los datos que yo tengo de Y que observo para la variable dependiente, y con variables independientes, entre comillas, puedo expresar un vector de unos, la constante, y y rezagada un periodo, y llamo a eso la matriz X. Y vean que si yo minimizase la suma de cuadrados de los residuos, con normalidad en los errores, yo sé que el estimador OLS va a ser el estimador equivalente al estimador de máxima verosimilitud. Entonces, si yo puedo expresar
la matriz, perdón, la función de verosimilitud de este mismo modo en el que he expresado así, como una función en la que depende, la parte que depende de los parámetros está solamente metida en el componente de acá, y esta parte de acá en el numerador sería la suma de cuadrados de los residuos, ¿no es cierto? Entonces, minimizar la suma de los residuos es exactamente lo mismo que maximizar la log likelihood. Y por lo tanto, entonces, si yo escribo la función de verosimilitud condicional, el estimador de máxima verosimilitud, imponiendo normalidad y la likelihood condicional, va a ser exactamente igual al estimador OLS, que resultaría de hacer una estimación en la que tomo a la variable dependiente Y contra una constante y la variable rezagada un periodo para todas las observaciones en las cuales tengo observaciones de la variable dependiente rezagada un periodo. Yo sé que obviamente el estimador OLS es simplemente nuestro fiel amigo de toda la vida, el X transpuesta X inversa X transpuesta Y, la matriz, perdón, el estimador de la varianza es simplemente el estimador de la varianza máxima verosimilitud, que sabemos que es sesgado, pero nosotros somos grandes ya, vamos a ver que no nos importa el sesgamiento. De hecho, en un proceso autoregresivo, el estimador va a ser sesgado, el estimador de este delta, pero este phi, el phi gorrito va a ser un estimador sesgado, pero en la vida real, cuando estamos trabajando con dependencia temporal, nos importa muy poco sesgamiento, nos vamos a concentrar típicamente en consistencia. Entonces, como la gracia que tenemos el estimador de máxima verosimilitud sería simplemente el estimador, entre comillas, sesgado del estimador OLS de la varianza, que sería suma de cuadrados de los residuos dividido el número de observaciones, en este caso el número de observaciones es t-1, porque hemos perdido un dato. ¿Cuál? El dato y sub 1, porque no tenemos el y sub 0. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, el estimador de máxima verosimilitud sería simplemente el estimador de OLS. ¿Sí? Y hay varias cosas interesantes que resultan de esto. Lo que ha ocurrido acá es que si es que hacemos la función de verosimilitud condicional, lo que va a ocurrir es que con la función, perdón, la exacta, lo que ocurre es que lamentablemente la log likelihood va a ser una función que va a ser bastante no lineal en los parámetros, la función, las condiciones de primer orden van a ser bastante no lineales en los parámetros y por lo tanto no vamos a poder tener una solución analítica, vamos a tener que utilizar métodos numéricos. Y ya sabemos que métodos numéricos, como van a ver en la tarea 1, es algo que es una tarea que no es tan trivial de hacer. ¿No es cierto? Y van a tener que ustedes programar y van a tener que hacer su Newton-Raphson y todas esas cosas para la tarea 1, para tratar de derivar estimadores de máxima verosimilitud, condicional, exacto, etcétera. Etcétera. Y van a ver entonces que no es pero tan trivial. Entonces, primer punto negativo para hacer la función de verosimilitud exacta. La condicional es tan fácil como un paseo en el parque, porque estimar los parámetros de la condicional es simplemente hacer un OLS de la vida, y OLS es algo que por lo menos espero podemos hacer con los ojos cerrados, ¿no es cierto? Entonces hacer estimación OLS es algo trivial para nosotros y por lo tanto hacer la estimación condicional es bastante más fácil que hacer la estimación incondicional. La estimación condicional la podemos hacer la podríamos haber hecho sin necesidad de haber hecho un curso como este. La incondicional requeríamos tal vez algo más de tecnología que tal vez no podríamos haber hecho en un curso convencional de econometría, a no ser que la hayan tenido conmigo y hayan hecho Newton-Raphson y ese tipo de cosas que sí hemos hecho en pregrado en algún momento. ¿Ok? Pero otro punto que también es importante es que vean que para yo poder estimar el modelo incondicional, yo requería poder derivar los momentos incondicionales de Y. Y por lo tanto, entonces, estimar la función de verosimilitud exacta o incondicional requiere que se cumpla el supuesto de estacionariedad débil, requiere que el phi sea menor que 1. Si es que el phi es mayor que 1, este objeto no tiene sentido. Y acá no ocurre lo mismo que ocurrió en un proceso de media móvil. Acá no puedo hacer el truco de tomar la inversa, yo qué sé, porque sabemos que si el phi es mayor que un valor absoluto, el sistema es dinámicamente inestable, no es debidamente estacionario, etc. En un proceso de media móvil, sabemos que no importa el valor de teta, el proceso va a ser debidamente estacionario. En cambio, en un proceso progresivo, el valor de phi es crucial para que el proceso sea o no sea debidamente estacionario. Si es que el phi es 1 o el phi es mayor que 1, en valor absoluto, entonces el proceso no es debidamente estacionario y por lo tanto yo tendría que descartar hacer la estimación exacta o incondicional. Pero la condicional sirve aunque el proceso no sea debidamente estacionario. O sea que si el phi es igual a 1 o si el phi es mayor que 1, el estimador del parámetro va a ser no solo consistente, como vamos a ver más tarde, sino también, bajo ciertas condiciones, podría ser hasta súper consistente. Voy a definir eso un poquito más tarde también. ¿Ok? Entonces, hay una ventaja en ser flojo acá. Y la ventaja en ser flojo es que
podemos garantizar cosas con la función de velocidad condicional que no podemos con la función de velocidad incondicional. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué voy a perder el tiempo haciendo la función de velocidad incondicional si es que tengo la función de velocidad condicional? De hecho, como vamos a mostrar más tarde, la función de velocidad condicional y la incondicional son ambos asintóticamente equivalentes. Si es que el sistema es deblemente estacionario y obviamente el estimador es consistente y asintóticamente normal, si el sistema, y vamos a discutir, la distribución asintótica un poquito más tarde, pero son asintóticamente equivalentes si el proceso es deblemente estacionario en un caso u otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos gustaría ir por el camino largo y pedregoso de la vida si es que tenemos el camino, el atajo más simple, más fácil y más cómodo, que sería la estimación condicional? Y la única razón por la cual puede que nos interese trabajar con la función de velocidad exacta o condicional es, por ejemplo, si tenemos un tamaño de muestra relativamente reducido y por lo tanto nos gustaría tal vez no perder tanto dato. Entonces, si tenemos, yo qué sé, 10 observaciones, no tomar la observación 1 implicaría perder un 10% de la muestra, que puede ser relativamente chico, puede ser relativamente grande, dependiendo de cómo sea el proceso. Si es que el phi está lo suficientemente cerca de 0, entonces obviamente perder un dato puede que no sea tan importante, pero si es que el phi es lo suficientemente cercano a 1, la condición inicial puede que sea importante tomar en cuenta y por lo tanto deberíamos tomar en cuenta también este punto acá. Entonces, por lo tanto, no hay una respuesta precisa respecto a cuándo hacerlo o no, pero sí puede ser importante en algunos casos, si es que tenemos una muestra relativamente reducida, el tomar en cuenta qué ganamos si ganamos algo haciendo la estimación exacta o incondicional. Ustedes me dirán, bueno, pero si hago la estimación por Newton-Raphson, yo necesito utilizar métodos numéricos y para métodos numéricos necesito, por ejemplo, tener una condición inicial. ¿Qué condición inicial podría usar? Bueno, ahí sí que tenemos una muy buena ayuda, ¿no es cierto? Obviamente, como hacer OLS es trivial, podríamos utilizar los estimadores de C y de phi de OLS y de sigma cuadrado como condiciones iniciales para la iteración en este proceso de acá. Idealmente, si es que el proceso está lo suficientemente cerca en su condición inicial, si el Y1 no está muy desviado de la condición inicial, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a converger relativamente rápido y relativamente cerca en los dos casos. Obviamente también un chequeo interesante que podemos hacer es si estimamos este proceso de acá y obtenemos que el valor de phi es mayor que 1 en valor absoluto, el valor estimado es mayor que 1 en valor absoluto, no necesitamos ni siquiera perder el tiempo intentando pensar en la función de velocidad condicional o exacta, perdón, o incondicional, porque sabemos que en ese caso no es aplicable hacer la función de velocidad exacta o incondicional. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a ver qué podemos hacer si es que queremos generalizar esto para un proceso autorregresivo de orden P. Y ustedes dirán, bueno, una vez que sabemos qué hacer con un proceso autorregresivo de primer orden, debe ser trivial ver qué podemos hacer con un proceso autorregresivo de orden P. Y las respuestas tienen toda la razón. Efectivamente es así. Entonces lo que teníamos acá es que teníamos que escribir la log likelihood en función de los parámetros a estimar, condicional en la muestra. Y lo que vamos a hacer, si por ejemplo tenemos un proceso autorregresivo de tercer orden, lo que va a ocurrir es que vamos a poder partir escribiendo nuestra log a partir de la observación P más 1, ¿no es cierto? No vamos a poder, entonces vamos a poder escribir, digamos, en un proceso autorregresivo de orden 3, entonces vamos a poder escribir la log para la condicional, vamos a poder escribir la log desde la observación Y4, porque el Y4 depende de Y3, Y2 e Y1 que observamos. Pero la log de Y3 depende de Y2 que observamos, depende de Y1 que observamos, pero también depende de Y0 que no observamos. Y por lo tanto, entonces, para la función de velocidad condicional, no podríamos expresarla desde la observación, o antes de la observación P más 1. Por lo tanto, desde la observación P más 1 podemos expresar la logaritmo condicional y la logaritmo condicional desde la observación P más 1 adelante, si es que los usos normales, se puede escribir de este modo de acá. Y esto obviamente háganlo con calma ustedes en la casa, pero es trivial, es una generalización de lo que hemos hecho acá, ¿no es cierto? De esto que hemos hecho acá, hacerlo solamente para cuando tenemos un proceso autorregresivo de orden P. Y acá tenemos la varianza condicional, que es simplemente sigma cuadrado, y en lugar de perder solamente un dato, perdemos P datos acá. Por lo tanto, esto es T menos P observaciones, T menos P observación. ¿De acuerdo? Y va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir este quiebre secuencial en la estimación del sigma cuadrado y de los parámetros de la esperanza condicional. Los parámetros de la esperanza condicional son el C y todos los phis. Por lo tanto, entonces, maximizar la longitud va a ser lo mismo que minimizar la suma de cuadrados de los residuos si es que los usos son normales.
Y por lo tanto, entonces ahora lo que hacemos es simplemente expandir nuestra noción de y y de x. En y colocamos todas las observaciones de la variable dependiente desde la observación p más 1 en adelante, porque solo desde la observación p más 1 en adelante podemos escribir la log likelihood. En las x colocamos un vector de unos, que va a ser el que va a tratar de estimar, o va a tener el estimador de la constante, y en la primera columna colocamos el primer rezago, segunda columna, segundo rezago, tercera columna, segundo, tercer rezago, etcétera, hasta la columna P más 1, donde la columna P más 1 colocamos el rezago P de la variable Y. Entonces este sería nuestro X, y acá van a estar nuestros U's, nuestro beta van a ser simplemente la constante y todos los coeficientes de la parte autorregresiva, y con eso hacemos un OLS de la vida, obtenemos el valor estimador de sigma cuadrado, y con eso entonces acabamos con el estimador de máxima resolutividad. ¿Qué hacemos después de eso? Bueno, ya tenemos el estimador de los phis. Con ese estimador de los phis podemos construir nuestro estimador de la matriz F. Con el estimador de la matriz F podemos calcular nuestros eigenvalues, funciones de impulso de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hemos obtenido los estimadores de phi, toda nuestra vida se hace más fácil. Podemos calcular las autocovarianzas o estimar las autocovarianzas y todo, porque ya tenemos un estimador de la varianza también. ¿No es cierto? Entonces, esto es bastante trivial una vez que hemos podido derivar hemos podido estimar esto. Y entonces, como ven, el estimador de máxima resolutividad va a corresponder al estimador OLS si es que utilizamos la estimación condicional. ¿Qué ocurriría si es que utilizamos la estimación incondicional? Entonces, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, hasta la observación, desde la observación P más 1 hasta la observación T, vienen T grande, vienen todas estas de acá, lo mismo que tenemos acá, pero por ejemplo, si tenemos un proceso AR2, entonces en el proceso AR2, para el Y sub 2, necesitamos el Y sub 1, que conocemos, y necesitamos el Y sub 0, que no conocemos. ¿Qué hacemos? En lugar de Y sub 0, debiésemos colocar la expresión de la esperanza incondicional. ¿Sí? Asumiendo que estamos partiendo en el periodo 0, donde es la esperanza incondicional. ¿Y cuál es la esperanza incondicional en un AR2? Debería ser C dividido 1 menos phi 1 menos phi 2. Entonces, como ven ahora, el C menos phi 1 menos phi 2 va a estar metido en el denominador ahí. ¿Y cuál va a ser la varianza? Bueno, va a ser la varianza de ese término, va a ser simplemente la varianza incondicional con el coeficiente del phi 2. No, solo, no para el componente del Y T-1, porque el YT-1, el Y1 lo observamos. Por lo tanto, la varianza del Y1 va a ser 0. ¿Qué va a ocurrir con la longitud de la observación 1? La longitud de la observación 1 sí va a ser bastante más feita, porque ahí tenemos que evaluar todo en los momentos incondicionales. Y por lo tanto, aún un AR2 va a ser tremendamente no lineal en los coeficientes de estimar. Y por lo tanto, es muy poco recomendable, excepto casos muy específicos, el escribir la longitud incondicional o exacta, y hay pocas ventajas o ganancias por escribir la condicional o la incondicional o la exacta en lugar de utilizar la incondicional o exacta en lugar de utilizar la condicional. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora a describir cómo podíamos hacer la estimación de procesos que son ahora MA puros. Y ahora lo que ocurría es justamente la contracara de todo lo que pasaba. Los procesos de media móvil eran procesos bastante más triviales y simples de describir. Sus efectos eran más acotados, siempre eran débilmente estacionarios, a veces invertibles, a veces no, pero eran bastante triviales de poder describir sus propiedades, ¿no es cierto? Las funciones de impulso-respuesta, todo era bastante trivial de poder describir. En cambio, los procesos autorregresivos eran bastante más complejos de poder derivar sus propiedades, derivar las funciones de impulso-respuesta, etc. Sin embargo, como acabamos de ver, estimar un proceso autorregresivo es trivial, independientemente de si el proceso autorregresivo es estacionario o no. Estimarlo es bastante fácil, bajo el supuesto de normalidad, porque si sabemos hacer OLS, podemos obtener el estimador del proceso utilizando nuestro estimador OLS. En cambio, si tenemos un proceso de media móvil, estimar un proceso de media móvil es realmente una tarea bastante más compleja y bastante más costosa. Y ocurre eso porque lamentablemente en un proceso de media móvil decimos que lo que observamos, recuerden, es Y. Y recuerden que la función de verosimilitud tiene que expresarse solamente en función de observables y parámetros. La observable es Y y los parámetros en este caso son mu, teta y sigma cuadrado. ¿Qué es lo que no es observable acá? Lo que no es observable es U. La gracia en el proceso autorregresivo es que aunque no observamos U, podemos expresar los U's en función de observables y parámetros.
¿sí? En cambio acá, cuando queríamos escribir la función de distribución de Y condicional imponiendo normalidad en los U's, el problema que tenemos es que como no observamos el UT, no observamos el UT menos 1 tampoco. Y por lo tanto, entonces, no vamos a poder escribir la función de verosimilitud solamente en función de observables y parámetros, directamente. Déjeme entonces tratar de discutir cómo podemos hacer, resolver este problema. Lo que voy a hacer es, por un momento, voy a pedirles un pequeño gran favor. Y el pequeño gran favor es que les voy a pedir que vamos a escribir la logaritmo condicional también, pero la condicional ahora va a ser no asumiendo que el Y parte en su valor incondicional, sino vamos a asumir que el U en el periodo 0 parte en su valor incondicional o su esperanza, que es simplemente igual a 0. Entonces voy a imponer el supuesto que el U sub 0 es igual a 0. Si yo impusiese el supuesto que el U sub 0 es igual a 0, y yo dijese, bueno, condicional en que U sub 0 vale 0, estoy imponiendo este supuesto que el U sub 0 vale 0. En un momento más ustedes cóbrenme ese supuesto, ¿ya? ¿Ok? Cóbrenme el que ha hecho este supuesto. Impongamos este supuesto que el U sub 0 vale 0. Si yo supiese que U sub 0 vale 0, ¿podría o no podría escribir la función de verosimilitud de Y? Y la respuesta es sí, porque si U sub 0 vale 0, si yo sé que U sub 0 vale 0, este término se hace 0, y por lo tanto, Y va a tener la misma distribución que tiene U sub T, con esperanza mu, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, el Y1, el primer periodo, va a distribuirse normal. ¿Por qué? Porque U se distribuye normal. ¿Qué esperanza va a tener Y? Va a tener esperanza mu, porque la esperanza de U es igual a 0. ¿Y qué varianza va a tener Y? Dado que todo esto lo conocemos y lo sabemos y lo observamos, entre comillas, estamos asumiendo que sabemos que el U sub 0 es 0. Por lo tanto, entonces, la varianza de Y va a ser simplemente la varianza de U, que es sigma cuadrado. Por lo tanto, yo puedo escribir la likelihood para Y1 condicionando en que yo doy la garantía de que el U sub 0 es 0. Y por lo tanto, entonces, la log likelihood va a ser simplemente, o la likelihood va a ser simplemente la likelihood de Y normal con esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Por lo tanto, va a ser 1 sobre la raíz de 2pi por la varianza, que es sigma cuadrado, por E elevado a menos Y1 menos su media, que era mu, dividido 2 veces sigma cuadrado. ¿De acuerdo? Y con eso, entonces, tendría el Y sub 1 condicional en parámetros y observables. Nada más. ¿De acuerdo? Esto es imponiendo el supuesto que U sub 0 vale 0. Pero si yo supiese que el U sub 0 vale 0, una vez que yo observo Y1, entonces ahora estoy en el periodo 1 y observo Y1, una vez que yo observo Y1, si todo el mundo me garantiza que el U sub 0 vale 0, entonces dado que el U sub 0 vale 0, yo podría despejar de aquí U sub 1 y hacer que U sub 1 sea Y1 menos mu. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Condicional en que U sub 0 es 0, y por eso condicionando en que U sub 0 es 0, ¿sí? Condicional en que U sub 0 es 0, el U sub 1 yo lo puedo expresar como una función de observable y parámetro. Y por lo tanto, entonces, ahora me voy a Y sub 2. Y sub 2 es, ¿cómo sería Y sub 2? Es mu más el shock en el periodo 2, que se distribuye normal con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, más teta veces U sub 1. Pero ahora, como ya observé Y1 y estoy condicionando en asumir que el U sub 0 vale 0, donde aparecía U sub 1, yo puedo escribir Y1 menos mu. Y1 menos mu ahora es una función de observable parámetro. Por lo tanto, la likelihood condicional de Y2 en que U sub 0 vale 0 y condicional en que observé Y1, es decir, que ya observé el dato de Y1, entonces va a ser simplemente 1 sobre la raíz de 2pi por la varianza de Y2 condicional Y1 y condicional en que conozco en que conozco U sub 0, por lo tanto la varianza de todo esto va a ser simplemente la varianza de U sub t, que es sigma cuadrado, por E elevado a la menos Y1, o menos Y2, perdón, sí, Y2, menos su media. ¿Cuál es su media? Es mu más la esperanza de U sub 2, que es 0, más teta veces U sub 1. Pero U sub 1, condicional en haber observado Y1, yo lo puedo ahora recuperar como Y1 menos mu. Entonces, acá aparece U sub 1, coloco Y1 menos mu. Entonces, vean que ahora esta parte de acá se ha vuelto no lineal en los parámetros porque depende de teta, pero acá como tenemos Y1 menos mu,
también depende de depende de mu veces teta. ¿Me sigue? Cuando yo haga la interacción del teta de aquí con el mu de aquí, cuando vea esta parte de aquí, este último término de acá, ¿de acuerdo? Dividido 2 veces sigma cuadrado. Y ahora me voy un periodo adelante. ¿Y un periodo adelante qué ocurre? Condicional en que he dicho que el U sub 0 vale 0. Esto es como mi pecado original, ¿no es cierto? Estoy manteniendo, el único supuesto que estoy manteniendo es que el U sub 0 vale 0 y que cada periodo observo un nuevo dato de Y. Entonces ahora observé en el periodo 3, observo el Y2. Entonces, sabiendo ya cuál es Y2, yo puedo recuperar cuál debió haber sido el shock en el periodo 2 condicional a que el shock en el periodo 0 era 0, y ahora lo expreso en función de Y2 menos mu, menos teta veces U sub 1. Pero U sub 1 ya lo he expresado como una función de observable y parámetro. Entonces esto se ha vuelto Y2 menos mu menos teta por paréntesis Y1 menos mu. Y esta función se ha vuelto una función ahora con funciones no lineales de el mu y del teta también. ¿De acuerdo? Y ahora escribo la likelihood del mismo modo y la expreso de este modo. Y así lo puedo hacer para cualquier periodo hasta el periodo t grande. Y por lo tanto, entonces puedo escribir la función de verosimilitud del modo este de acá. 1 sobre ta, y los u sub t obtenidos recursivamente. Entonces, ¿cuál es la idea y la gracia de esto? Que ahora yo puedo escribir la log likelihood en función solamente de todos los parámetros y todos los y las observables. Donde en u sub t, donde para cada u sub t, lo que he hecho es que he sustituido esta secuencia de funciones cada vez más no lineales y cada vez más no complejas. Yo que sé, para el u sub 25, esta u sub t va a ser una pesadilla, porque va a depender de cosas que van a estar teta elevado a la quinta, a la cuarta, a la octava, a la novena, yo que sé, van a ser cosas bastante más choclonas cada vez, ¿no es cierto? Un choclo cada vez más grande va aumentando cada vez que yo voy aumentando un parámetro en cada una de estas cosas de acá. Y por lo tanto, entonces, esto obviamente no es trivial de derivar. Pero si ustedes parten con la condición inicial de u sub 0 igual a 0, ustedes podrían recursivamente ir generando secuencias artificiales de u, dado, obviamente acá, muy importante, dados los valores de mu y de teta, porque mu y de teta tienen que poder conocerse para yo poder darme la secuencia de los u's. Por lo tanto, entonces, la estimación condicional de un proceso, aún un proceso tan simple con un proceso de media móvil de primer orden, es tremendamente costosa computacionalmente, porque lo que tengo que hacer es algo parecido a lo siguiente, ¿no es cierto? Me doy un guess inicial de, en este caso, mu y teta. Dado el guess inicial de mu y de teta, lo que hago es además asumir que parto con u sub 0 igual a 0. Como he partido con un guess inicial de mu y de teta, por ejemplo, digo mu vale 8 y teta vale 0.4, entonces lo que hago es que, dado los valores que me he dado para mu y de teta, lo que puedo hacer es, dado las observaciones de Y1, mu era 8, entonces agarro el valor de Y1 menos 8 y con eso tengo un valor, un pseudo valor de U sub 1. Con ese pseudo valor de U sub 1, vengo acá, dado el valor de teta, que había dicho que era, yo qué sé, un cuarto, digamos, el valor de mu que era 8, y en la observación de U sub 2, tengo un pseudo valor de U sub 2. De Y2, perdón, tengo un pseudo valor de U sub 2, con eso un pseudo valor de U sub 3, U sub 4, U sub 5, U sub 6, y con eso alimento la pseudo secuencia de U sub 3. Todas estas secuencias de U sub 3 depende muy no linealmente de mu, de sigma cuadrado, de teta y de U sub 0. El supuesto que hemos hecho de que el U sub 0 era 0. La gracia de todo esto es que si es que el proceso es invertible, entonces la condición inicial no va a ser relevante. Y para que el proceso sea invertible, lo que requeríamos, si recuerdan bien, era que el valor de teta esté entre 0 y 1 en valor absoluto. Si es que yo obtengo un estimador con un valor de teta mayor que un valor absoluto, yo recuerdo lo que habíamos dicho antes, que existe un proceso MA observacionalmente equivalente con el recíproco de teta que va a poder cumplir las mismas condiciones que cumplía y va a poder replicarme observacionalmente igual a la Y. Por lo tanto, entonces, yo escribo esta log likelihood que va a ser una función horriblemente no lineal, la van a hacer ustedes en la tarea que van a tener que empezar a trabajar desde, probablemente, ojalá, voy a dejar la tarea desde, yo diría que hoy día o mañana, entonces podrían empezar a calentar motores empezando a programar estas cosas lo antes posible.
Y entonces lo que ustedes harían, se da un guess de mu de teta de sigma cuadrado, con esos guess de mu de teta de sigma cuadrado genera una secuencia artificial de los u's condicionales a esos valores de mu de teta de sigma cuadrado y obviamente la condición inicial que se impusieron, y con eso tendrían esta log likelihood. Hacen Newton-Raphson o variante Newton-Raphson, con eso van a tener una nueva iteración para mu, para teta y para sigma cuadrado. ¿Qué hacen con eso? Vuelven a generar una secuencia artificial de los mus, con esa secuencia artificial de los mus vuelven a escribir la log likelihood, vuelven a derivar esto, vuelven a encontrar otra secuencia de mus, y vuelven a hacer, generar una secuencia de u sub t, con eso vuelven a hacerlo, vuelven a hacerlo, vuelven a hacerlo, ojalá hasta converger. Entonces, como ven, estimar un proceso MA1 aún con la likelihood condicional es tremendamente laborioso y costoso. Como tarea, les dejo, en Hamilton está explicado hasta con todos los detalles que quieran, cómo podrían utilizar la likelihood incondicional en el caso de un proceso de media móvil, ¿ya? Y obviamente lo que va a ocurrir es que si el proceso condicional es costoso computacionalmente, el incondicional es bastante más costoso porque genera una nulidad adicional cuando no estamos condicionando en que en un subcero igual cero. Entonces les voy a pedir que traten de hacer eso también con calma ustedes. Pero típicamente en la práctica no conozco a nadie que haga estimaciones recurrentemente utilizando un método distinto al de la condicional. Y además por las condiciones que habíamos discutido antes, eso es igual de relevante. ¿Qué ocurre si es que quiero estimar un MA de cualquier orden, un MA2, un MA3? Lo que hago... Profe, Sí, perdón, dime. antes que sí, que justo se me congeló cuando dijo que podíamos pasar un MA aun cuando el parámetro fuese igual a 1 si es que lo reparametrizábamos. Mayor que uno. Perdón, mayor que 1 eso. Sí. Y se me congeló y habló algo, porque justo había dicho antes que como que cuando hacemos los likelihood no nos convenía hacer eso y después no escuché lo que dijo después. ¿Podría repetirlo, por favor? Claro, o sea, lo que estoy diciendo es que si el teta es mayor que 1, entonces lo que va a ocurrir es que lamentablemente, como acá, los términos de acá van a depender cada vez más, va a ser teta elevado a la q. Entonces, si el teta es mayor que 1, la condición inicial va a ser cada vez más relevante, la condición de haber hecho que el u sub 0 vale 0. Y por lo tanto, entonces, con teta mayor que 1, no podríamos escribir esta likelihood condicional de este modo. Pero ahí sale al rescate lo que habíamos visto antes, cuando hemos discutido invertibilidad, ¿no es cierto? Y si es que nosotros tenemos que un teta vale más que 1 en valor absoluto, quiere decir que hay un delta, que es el recíproco de ese teta, por lo tanto vale menos que 1 en valor absoluto, que es observacionalmente equivalente al proceso que teníamos antes. Y por lo tanto, entonces yo podría reestimar este proceso y va a converger en una sola iteración, simplemente redefiniendo el coeficiente con el recíproco de lo que tenía antes y la varianza multiplicándola por el teta al cuadrado, y con eso voy a obtener un proceso que va a ser observacionalmente equivalente y con el valor de teta menor que 1 en valor absoluto. Por lo tanto, entonces, la condicional la voy a poder utilizar independientemente del valor de teta. Si es que el teta por mala suerte me sale un valor mayor que 1, yo puedo siempre reescribir ese proceso en función de un valor de teta menor que 1 en valor absoluto. Ya. Sí. Buenísimo, muchas gracias, profe. Entonces sí se puede. Y mi última preguntita que en verdad más, no sé, eh, ¿cuál es la gran problema con que sea muy no lineal en los parámetros, este tipo de cosas, bueno, en términos como de álgebra, claro, es re complicado, pero No, computacionalmente, ¿qué no es de problema? álgebra, no es de álgebra. Es que el álgebra, por muy buena que sea tu álgebra, no te va a servir. No vas a poder resolver el sistema no lineal de ecuaciones de las condiciones de primer orden de este proceso. Y por lo tanto vas a tener que utilizar métodos numéricos. Y por lo tanto no vas a resolver el problema, sino vas a resolver una aproximación numérica al problema. Y por lo tanto, puede ser que haya varias raíces que resuelvan ese problema. Puedes tener varios máximos, varios mínimos, entonces va a depender de la condición inicial, a dónde converges, y puede ser que estés convergiendo un máximo local y no sea un máximo global, y puede ser que estés convergiendo un mínimo en lugar de converger un máximo. Todo lo que seguramente han discutido cuando han visto métodos numéricos en econometría 1 va a multiplicarse acá por 20, porque este es un problema que, aún siendo trivial, el problema es tremendamente no lineal. Entonces, lo que estoy diciendo es que, y bueno, y obviamente en la tarea vas a darte cuenta de eso. Entonces, vas a ver que, que, que eso va a implicar probablemente un par de horitas de trabajo, y acá
un proceso autorregresivo va a implicar un par de segundos de trabajo, ni segundos tal vez, una milésima de segundo de trabajo. Esto va a implicar paciencia y buen humor. ¿Estamos? Sí, lo decía justamente por eso mismo, porque me acuerdo también de la tarea que hicimos el semestre pasado justamente de esto, Mm. decíamos como, bueno, sí, ya todo esto es no lineal, bla, bla, bla. Claro, no se puede sacar a mano, ¿verdad? Por eso lo estamos haciendo numéricamente, pero Mm. bueno, asumimos que la función de verosimilitud es cóncava y se comporta bien, bla, bla, entonces, No, pero claro, la función de verosimilitud, acá no, eso es falso. Cuando la función de verosimilitud es globalmente cóncava, que por ejemplo pasa con el logit, probit, ese tipo de modelos, ahí eso es, a ver, esto es pre-kinder, acerolesia. Si la función de verosimilitud es globalmente cóncava, es kinder, porque yo sé que va a haber un máximo global. Entonces da lo mismo la condición inicial. Yo puedo partir en el lado oscuro de la luna y voy a converger al único máximo global. Acá yo te garantizo que la función de verosimilitud no es globalmente cóncava. Y por lo tanto vas a tener muchos máximos. Y por lo tanto ahí la condición inicial vas a converger a algo, pero puede ser que converjas a lo que no es la solución. Entonces, en los problemas más complejos como estos, la vida no es tan simple. Si la función de verosimilitud, ¿qué es la diferencia entre hacer un probit y hacer esto, digamos? En un probit, sí, da lo mismo. O sea, hasta Stata lo va a hacer bien. Pero si es que yo estoy trabajando en un proceso, en un modelo en el que la función de verosimilitud no es globalmente cóncava, entonces depende mucho de cómo escoja condiciones iniciales, de qué haga. De hecho, otra vez en este maravilloso curso al que solo los, eh, los muy osados quieren venir, en este curso, una de las cosas que hacemos es justamente mostrar qué ocurre cuando estamos trabajando en un proceso, en un modelo lo suficientemente complejo como para que este tal vez no sea tan complejo. Pero vamos a discutir procesos en este curso que van a ser pesadilla de complejos numéricamente. Y que por lo tanto entonces Newton-Raphson va a fracasar olímpicamente. Lo que nos han enseñado no va a servir. Vamos a necesitar métodos numéricos que nos permitan hacer optimizaciones globales. Vamos a tener que utilizar algoritmos genéticos, vamos a utilizar simulated annealing, ese tipo de cosas. En este curso no lo hago, pero otra vez, para aquellos que tienen sed de conocimiento y ganas de estudiar, en el electivo enseño una parte de cómo trabajar ese tipo de problemas en los que tenemos problemas realmente complejos. Y la verdad, eh, lamentablemente o afortunadamente, entre comillas, en economía el mundo es razonablemente complejo y razonablemente no lineal, como para que nunca podamos o muy pocas veces podamos garantizar concavidad global en funciones objetivos. Y por lo tanto, típicamente vamos a tener que vivir haciendo métodos numéricos y típicamente vamos a tener que saber muy bien cuándo funciona y cuándo no y cómo hacerlos bien. ¿Sí? Veamos ahora cómo generalizamos lo que hemos visto hasta ahora para la estimación de los modelos MA. Ahora trabajando con un modelo MA de orden Q, donde Q podría ser cualquier valor. ¿Ok? Entonces, como hemos visto, nuestro proceso va a ser simplemente YT, es la constante, que debería ser nuestra esperanza incondicional. Debería ser nuestra esperanza incondicional, y tenemos el U sub t, y tenemos además Q rezagos de ruido blancos. Cada uno de los U sub t acá estamos asumiendo que es normal, porque vamos a hacer la estimación por máxima verosimilitud, pero podría haber sido cualquier otra cosa en lugar de una distribución normal, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer va a ser básicamente lo mismo que hemos hecho con nuestro modelo MA1. Lo que hemos hecho en el modelo MA1 es asumir que el U sub 0, con el cual íbamos a partir, era igual a 0, que era la esperanza de los U sub t, y lo que vamos a hacer acá es llenar la secuencia, no solo desde U sub 0, sino hasta U sub 0, perdón, U menos Q debería decir, no I menos Q, 1 menos Q, sino U menos Q. Entonces, yo qué sé, vamos a asumir que todo, supongamos que tenemos un MA4, entonces vamos a asumir que el U sub 0, el U menos 1, el U menos 2, el U menos 3 y el U menos 4, todos esos U's son exactamente iguales a la esperanza incondicional. Entonces, lo que estamos haciendo es, o a la esperanza de los U sub t, ¿ok? Y esta entonces sería nuestra likelihood condicional, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que hemos hecho en el caso de un MA1. Si recuerdan, lo que habíamos hecho en el caso del MA1 era, como necesitamos que nuestra función de verosimilitud esté en función solamente de observables y parámetros, lo que hacíamos era básicamente reconstruíamos la secuencia de un subtest paso a paso, una vez que asumíamos que, bueno, en el periodo 1 no conocemos, no observamos nada, no observamos, solo condicionamos a que a todos los usos anteriores eran iguales a 0. Para el periodo 1,
en el periodo 1, una vez que observamos el Y1, podemos recuperar el U1 a partir del Y1 y a partir de los U's rezagados. Y así sucesivamente utilizamos esta recursión y con esta recursión entonces podríamos ir generando secuencias artificiales de U(t), pero para generar la secuencia artificial de U(t) necesitamos primero haber condicionado en que todos los U's antes del U0 para atrás eran iguales a 0, y la segunda cosa es que obviamente estamos asumiendo que, dado los valores de los parámetros, entonces nosotros podemos, con las observaciones de Y, podemos ir generando secuencias de U's. Una vez que hemos hecho eso, simplemente escribimos la log likelihood. La log likelihood se va a ver exactamente igual a la que se veía en un MA1, solo que la construcción de los U(t) va a ser distinta en este caso respecto a la de un A1, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, teniendo nuestra función de verosimilitud, lo único que necesitamos hacer es, o la log likelihood, lo único que tenemos que hacer es derivar esta log likelihood respecto a cada uno de los parámetros, en este caso sería respecto a mu y respecto a cada uno de los tetas, y con eso entonces vamos a tener un sistema de Q más 1 ecuaciones, porque tenemos Q más 1 incógnitas acá, más derivar respecto al sigma cuadrado, entonces sería Q más 2 incógnitas, ¿no? Derivamos respecto a los U's, respecto a mu, respecto a cada uno de los tetas y respecto al sigma cuadrado. Vamos a tener un sistema que va a ser absurdamente no lineal y lo que hacemos entonces es utilizar métodos numéricos para resolver este problema. ¿Ok? Requerimos, pero para poder hacer esto, que el supuesto que hemos hecho de condicionar en los valores de U sea relativamente inocuo a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande. Y la manera en que garantizamos que eso ocurra es si es que todos los valores propios o todos los eigenvalues de nuestra matriz F para nuestro polinomio de MA están todos dentro del círculo unitario, o lo que es lo mismo, todas las raíces de nuestro polinomio del componente MA están fuera del círculo unitario. Vean que esto es distinto a lo que hemos hecho en el proceso autorregresivo. En el proceso autorregresivo hemos dicho que para poder estimar la función condicional no nos importaba si es que el proceso era débilmente estacionario o no, o si es que los eigenvalues estaban dentro o fuera del círculo unitario. No nos importaba. Para la exacta, en el estimador de máxima longitud de los procesos autorregresivos, necesitamos que todos los eigenvalues estén dentro del círculo unitario, ¿sí? O sea, que el proceso sea debidamente estacionario. En cambio, en el caso de un MA, es al revés. Para la condicional, necesitamos garantizar que todos los eigenvalues de la matriz F, pero del componente MA, estén dentro del círculo unitario. Vean que eso no lo estoy haciendo para evaluar si es que el proceso es débilmente estacionario o no. Sabemos que el proceso en un MA, independientemente de cómo sean las raíces, cómo sean los eigenvalues, un MA va a ser siempre débilmente estacionario. Lo que estamos tratando de averiguar acá es simplemente si es que podemos utilizar la likelihood condicional. Y para usarla necesitamos que todos los eigenvalues estén dentro del círculo unitario. ¿Por qué? Porque necesitamos que estas condiciones iniciales se hagan menos importantes a medida que, si es que tenemos una muestra suficientemente grande. Y lamentablemente, si es que alguno de los eigenvalues está fuera del círculo unitario, estas condiciones iniciales van a ser cada vez más importantes para la determinación de la secuencia de los U(t). Por lo tanto, necesitamos garantizar que todos estén dentro del círculo unitario. La incondicional o exacta, justamente al revés de lo que ocurría con los procesos autorregresivos, para ese caso no nos importa la condición de si estén dentro o fuera del círculo unitario. Podemos hacer esto en cualquier lado, si están dentro o fuera del círculo unitario. Recuerden otra vez que la condicional puede salvarse porque sabemos que hay un proceso observacionalmente equivalente al que hemos evaluado, si es que nos salieron que, por ejemplo, algunos de estos eigenvalues están fuera del círculo unitario. Podemos utilizar un proceso observacionalmente equivalente en el cual todos los eigenvalues van a estar dentro del círculo unitario. Pero computacionalmente necesitamos garantizar, para escribir para estimar la condicional, que los eigenvalues de nuestra matriz F del componente MA estén todos dentro del círculo unitario. ¿Ok? Y la exacta es obviamente un poquito más complicada de poder estimar y evaluar que la condicional, como ocurre en el proceso autorregresivo, pero tiene esa ventaja acá. ¿Ok? Ahora, obviamente, si es que tenemos suerte y la vida nos sonríe, vamos a poder hacer nuestra estimación directamente con la condicional y vamos a evaluar a ver si es que los eigenvalues están todos dentro del círculo unitario y por lo tanto podemos utilizar la condicional directamente. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a tratar de ver qué ocurre cuando queremos combinar todo y por lo tanto queremos estimar, por ejemplo, un proceso autorregresivo que tenga además un componente media móvil, y esos modelos se llaman los modelos ARMA. Y los modelos ARMA serían simplemente los casos, un ARMA PQ
P nos va a dar el grado de la parte autoregresiva, Q nos va a dar el orden de la parte media móvil, y por lo tanto entonces nos dice que la variable Y depende de una constante, depende de P rezagos de sí misma, y depende de, además del shock de hoy día, de hasta Q shocks de los ruidos blancos de los U sub T. Y a su vez, asumimos que los U sub T son todos iguales a 0, y por lo tanto, perdón, que los U sub T tienen esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, y por lo tanto, y además que son normales, y por lo tanto vamos a escribir la log likelihood imponiendo normalidad en nuestros errores, ¿ok? ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, lo que hacemos es básicamente combinamos todo lo que hemos discutido antes. Entonces, por la parte del componente media móvil, necesitamos para poder estimar la condicional, necesitamos condicionar en que todos los U's rezagados sean iguales a 0, ¿no es cierto? Todos los U's rezagados sean iguales a 0. Lo que va a ocurrir ahora es que además tenemos que tomar en cuenta la parte del componente de autorregresiva. Y por lo tanto, como hemos dicho antes, para la estimación de la función de verosimilitud condicional en la parte autorregresiva, como nosotros no vamos a poder observar las observaciones desde el periodo -1 hacia atrás, entonces en nuestro proceso de estimación de la parte autorregresiva necesitamos partir con la observación la observación P en adelante, ¿no es cierto? Desde la observación P en adelante. Es decir, que si por ejemplo tenemos un arma 2-3, por decir algo, entonces sabemos que nuestra estimación de la transfusión de velocidad va a poder partir solamente desde la observación 3. Vamos a perder la observación 2 y la observación 1, porque en un arma 2-3 sabemos que no podemos condicionar en Y sub 0. No existe el Y sub 0, no lo podemos observar el Y sub 0. Por lo tanto, entonces partimos desde T igual 3 para escribir nuestra función de velocidad. Pero cuando estamos con Y igual 3 en nuestra función de velocidad, cuando este Y es igual a 3, esto depende del Y2 que se observa, del Y1 que se observa, obviamente no depende nada más, pero digamos que hemos dicho que era un arma 2-3, entonces va a depender del U sub 3, del U sub 2 y del U sub 1 y del U sub 0, entre comillas, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que era un arma 2-3. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es condicionar en que a partir de todos los U's para los cuales necesitamos empezar a hacer la función de velocidad, todos esos tienen que partirse condicionando como si fuesen iguales a 0. Y por lo tanto, entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho antes, condicionamos en que los U's hasta la observación T, hasta antes de la observación T igual a 3, todos los T igual a 2, perdón, todos ellos tenían que ser iguales a 0, y lo que hacemos después es simplemente ir generando o alimentando nuestras secuencias subtest una vez que vamos observando realizaciones de Y. Y con eso, dados los valores de los parámetros para el componente autorregresivo y para el componente media móvil, podemos generar nuestra función de nuestra log likelihood a partir de la observación P más 1, donde P era otra vez el grado del polinomio del componente autorregresivo. ¿Sí? Y escribimos nuestra función de verosimilitud, y a diferencia de lo que hemos dicho antes, nuestra función de verosimilitud va a partir a diferencia del proceso MA, va a partir solo desde la observación P más 1 adelante, y por lo tanto vamos a haber perdido P observaciones. Por lo tanto, tenemos T menos P observaciones con las cuales estamos trabajando, y por eso es que estos primeros dos términos tienen el T menos P observaciones nada más, en lugar de, en el caso anterior, que teníamos T observaciones, que era cuando tenemos un componente MA puro, no perdemos nada por el componente de los Y rezagados, ¿no es cierto? Y por lo tanto podemos seguir trabajando con todos los datos. En cambio, en este caso, no podemos hacerlo. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Pues necesitamos que las dos cosas se alineen. Necesitamos que tanto la parte del componente, necesitamos que la componente del media móvil, las raíces del componente media móvil estén todas fuera del circulitario, o los eigenvalues estén todos dentro del circulitario. Y no necesitamos chequear nada respecto al componente autorregresivo, porque sabemos que la likelihood condicional para la parte autorregresiva no requiere imponer el supuesto de que los eigenvalues de la parte autorregresiva estén todos dentro del círculo unitario. ¿Ok? Y obviamente, si es que hemos tenido que utilizar métodos numéricos para hacer la estimación en el caso autorregresivo, con mayor razón lo vamos a tener que hacer cuando combinemos autorregresivos y media móvil. ¿Ok? Hay otro tipo de especificaciones que también rápidamente me gustaría llamar, que son las que se llaman los Armax. ¿Ya? Algunos le ponen esta rayita ahí, otros simplemente lo llaman Armax. Y los modelos Armax serían modelos en los que tenemos, como hemos dicho antes, tenemos la parte autorregresiva, la parte media móvil, y la X vienen por variables que utilizamos o condiciones adicionales que utilizamos, que serían, entre comillas, variables exógenas. Variables que son determinísticas o variables que no estamos modelando. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, podríamos colocar acá más
beta transpuesta X sub T, donde estos X sub T podrían ser otras variables que no son rezagos de nada, o pueden ser rezagos de otras cosas, pero que se asumen que son exógenas y que no estamos modelando. Por lo tanto, todo es un modelo Armax, sería un modelo en el cual nosotros tenemos una parte autorregresiva, tenemos una parte media móvil y tenemos una parte que sería la X, que sería un proceso en el que estamos condicionando por otras variables que consideramos que son exógenas. ¿Perfecto? ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Eso lo vamos a ver con un poquito más de calma más tarde, pero podemos también, usted debe escuchar de los arimas, ¿no es cierto? Y un proceso arima, la I viene por orden de integración y vamos a discutir eso un poquito más tarde. Entonces, simplemente quiero decirles que partamos por la parte arma y vamos a hacer un poco más complejo todo lo que estamos viendo un poquito más tarde, ¿ok? Profe, una pregunta. Sí. Sí. En el Armax, las variables exógenas por las que controlamos tienen que sí o sí estar dentro del modelo o pueden estar fuera. ¿Cómo dentro del modelo? Tienen que ser, por así decirlo, regresores del modelo. Las variables que No. vamos, ¿no? No, justamente no. Pues, o sea, las X quiere decir que no son regresores, o sea, no te entiendo como regresores del modelo. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, no son rezagos de Y, ¿no es cierto? Claro, eso en el fondo, que se vea como un rezago se va a ver como una variable No, determinante. Entonces, un rezago, un rezago, porque la Y es una variable que es estocástica, por lo tanto vamos a tener rezagos de la variable estocástica. Los rezagos de la variable dependiente son parte, es lo que estamos llamando la parte AR del modelo, ¿cierto? Entonces, esta parte es la parte de cuántos rezagos de la variable dependiente están metidos acá. Un ejemplo de esto, supongamos que quiero modelar la inflación, entonces Y es un test de inflación. Y supongo que la inflación tiene una parte autorregresiva por la parte de persistencia y tiene una parte media móvil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo asumo que es un arma 2-3, por decir algo como hemos dicho antes. Pero a su vez, yo creo que la inflación tiene un componente estacional. Y el componente estacional no lo estoy modelando como un promedio móvil, sino el componente estacional, por ejemplo, yo creo que son unas dummies determinísticas, que me dicen que en los eneros, cuando es verano, yo qué sé, ocurren ciertas cosas con el precio de los tomates, estoy inventando, y esto lleva a presiones inflacionarias o deflacionarias. Y en septiembre viene la fiesta de todo el mundo y eso crea presiones de un lado o de otro. Y esto es algo recurrente, ¿no es cierto? Entonces, enero, febrero, marzo, abril son obviamente procesos exógenos, las dummies son exógenas, y entonces controlamos por esas dummies. Esas serían nuestras X, digamos. No son variables que estamos intentando modelar, sino que asumimos para este proceso que son simplemente variables que están dadas o son exógenas para nuestro proceso. ¿Sí? ya, profe, gracias. Ok. Y entonces podría ser cualquier cosa en realidad. Podría ser, por ejemplo, también tenemos un modelo en el que tenemos un modelo de tipo de cambio y creemos que hay parte de persistencia y demás cosas. Y también creemos que el tipo de cambio, por alguna razón, influye el precio del cobre, por ejemplo. Y no estamos modelando el precio del cobre, sino que simplemente el precio del cobre lo consideramos como un proceso exógeno. Entonces, en ese caso, esa sería una X. Obviamente, como vamos a discutir más tarde, puede ser que en realidad nos interese describir la distribución conjunta de muchas cosas. Cuando queremos describir la distribución conjunta de procesos estocásticos de muchas variables, entonces algunas de las variables van a ser, entre comillas, endógenas y vamos a estimar, por ejemplo, modelos VAR, en el cual vamos a tratar de ver la interacción que existe entre estas variables cuando queremos caracterizar a Y y también a X. En el caso que estamos diciendo, los Armax son casos en los cuales no nos interesa describir el proceso de X, asumimos que el proceso de X es exógeno, está fijo, está dado, pero que sí afecta la trayectoria de Y, y por lo tanto necesitamos meterlo dentro de nuestro modelo. ¿Ok?